Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:44 en la mañana. Oiga, André, ¿usted sí es disciplinada en sus finanzas o no? Póngame el micrófono de André, por favor, que no le oigo nada. Mira, yo aquí casi que dándole las infidencias de mi vida financiera, pero sí, en realidad antes no era tanto. Con el pasar de los años uno se da cuenta que realmente tiene que aprender a hacerlo, y esto pasa porque no nos enseñan desde chiquitos. En realidad uno va aprendiendo con los errores, pero no debería ser así, ¿no? Es verdad, yo coincido con usted. Yo históricamente he sido bien indisciplinado en el tema de mis finanzas personales. Sí debo decir que en los últimos años, digamos, me he disciplinado mucho más. Uh-huh. Tal vez la madurez, el paso del tiempo, incluso la propia autonomía que uno va adquiriendo. Pero sí, es un problema el tema de la falta de disciplina por la ausencia de formación, de educación financiera. Y esto desemboca en un problema muy complejo que tenemos en el Ecuador, que es el del sobreendeudamiento que muchas veces tenemos. Es decir, resulta que debemos más de lo que podemos pagar. Nos dan una tarjeta de crédito con un cupo y de pronto perdemos la cabeza y nos gastamos más de la cuenta y luego no podemos pagar y estamos tratando de refinanciar, etcétera. Hablemos con un especialista en la materia. Le quiero agradecer al apreciado César Coronel Garcés, que está con nosotros. Él es abogado y representa a este colectivo denominado Defensa Deudores en Ecuador. Hola, César, le saluda a la distancia. Bienvenido, buen día. Buenos días, César. ¿Qué tal, Fabricio, Andrea? Bueno, primero una pronta recuperación. Qué gusto volver a vernos a los tiempos y qué gusto volver a estar aquí en esta querida ciudad de Quito. Gracias, César, por acompañarnos. En algún momento César ya nos había visitado en la cabina para hablar de este tema del cual hay que seguir conversando. Y partamos obviamente de la generalidad. ¿Hay un sobreendeudamiento por parte de los ecuatorianos? O sea, ¿somos muy dados a sobreendeudarnos, César? 3 de cada 10 personas hoy en el Ecuador registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito, según cifras de Aval Buró. ¿Esto qué significa? Que las personas se están atrasando en el pago de sus obligaciones. 3 de cada 10. Esto es sumamente grave y evidencia una serie de problemas. Primero, como ustedes bien comentaban en la introducción, tenemos un serio problema de falta de educación y cultura financiera y cultura de ahorro. Y no lo digo yo, un estudio de la CAF determinó que el 63% de los ecuatorianos tenemos dificultades al momento de ahorrar y admitimos no tener educación financiera suficiente. Pero por otro lado existen factores de carácter tanto externo como individuales que de alguna manera nos llevan al sobreendeudamiento y a la morosidad. Por ejemplo, los factores externos. Aunque ustedes no lo crean, todavía hay gente que no se recupera de los paros, de la pandemia, de los cortes de luz y del tema de la inseguridad, las vacunas y las extorsiones. Sobre todo en la costa también esto ha afectado más aún con el tema del invierno. Y por otro lado existen factores individuales, es decir, alguna persona que tuvo un accidente de tránsito, una persona que falleció, una enfermedad catastrófica. Son factores que llevan también a las personas a caer en el sobreendeudamiento y en la morosidad. Es decir, el ecuatoriano no es que no paga porque no quiere, lamentablemente no paga porque no puede. Y por eso es importante brindarles soluciones y alternativas para que puedan justamente encontrar una salida a esto, que genera una serie de problemas conexos. Usted nos comentaba entonces que 3 de cada 10 personas tienen sobreendeudamiento ahora mismo en el Ecuador. Y yo quiero preguntarle por qué esta cifra es preocupante. Escuchamos tal vez 3 de cada 10 personas y le digo yo que desconozco tal vez del tema, digo, tal vez no es mucho 3 de cada 10 personas, pero digamos la escala regional, ¿cómo se puede comparar esto? ¿Por qué es preocupante esta cifra? Es preocupante porque nosotros tenemos una serie de factores que hay que considerar en el contexto. Primero, la segunda causa de divorcios en el Ecuador, según cifras oficiales del INEC, está relacionada con el sobreendeudamiento y problemas económicos. Por otro lado, tenemos una serie de problemas conexos, decía yo, como el tema del estrés, la ansiedad, la angustia que generan las deudas. Todo esto conlleva a situaciones mucho más complejas como violencia intrafamiliar, y hasta suicidios, pasando por otro tipo de temas como drogodependencia y alcoholismo. Entonces, qué importante es darle la seriedad que tiene este tema del sobreendeudamiento y la urgencia de darle soluciones. En ese sentido, también es necesario recordar que el Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes en Latinoamérica. Una persona en el Ecuador puede llegar a tener hasta 5 tarjetas de crédito y además, según un estudio del Banco Mundial, una sola
persona en el Ecuador puede superar las 15 operaciones crediticias simultáneas, entre la deuda del carro, la deuda de la casa, los créditos girofarios, la deuda de la tarjeta de crédito, entre otros. Por lo tanto, la situación que estamos viviendo es grave y hay que tomar medidas tanto al corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta grave crisis. Oiga, César, pero si una persona tiene 5 tarjetas de crédito, creo que no es solo un problema de la persona, sino de las instituciones. O sea, me imagino yo que las instituciones para otorgar una tarjeta de crédito seguramente revisan en el Buró de Información Crediticia, que eso es muy usual, y ahí verifican cuántas otras operaciones crediticias tiene esta persona. O sea, no termina siendo también una corresponsabilidad, por supuesto. La responsabilidad primigenia es del deudor, de la persona que solicita la tarjeta. Pero si tiene varias tarjetas, ¿cómo es que sigue teniendo más? Excelente pregunta que me permite además recordar que ya existe, por ejemplo, en Chile, una discusión al respecto, esa corresponsabilidad entre el acreedor y el deudor, la responsabilidad que tiene el acreedor también ante la mala colocación del crédito, y ese es un tema que deberíamos también discutir en el Ecuador en algún momento. Pero lo que también es verdad es que hay un problema y que ese problema debe merecer nuestra atención, y no solo la atención de la ciudadanía, sino sobre todo desde el gobierno nacional y de la Asamblea Nacional, que son justamente los órganos competentes para poder brindar de alguna manera soluciones al corto, mediano y largo plazo. El sistema no está centralizando de manera correcta la información crediticia, por eso es que tal vez se dan más créditos a una persona que ya está endeudada. Yo creo que el tema no pasa tanto por ahí, sino también por esa, ese incentivo permanente a otorgar créditos. Por ejemplo, no sé si a usted, Andrea, le ha pasado, pero le pasa a mucha gente que a uno lo llaman y le dicen: don César, por su excelente manejo de tarjetas, le vamos a dar un préstamo. Si usted dice sí, en esta llamada le depositamos $3,000 en su cuenta. Si usted dice sí, mañana a las 2 de la tarde va a estar una persona del courier entregándole una tarjeta de crédito con $2,000 de cupo. Y uno que dice: oye, mira, me están regalando $3,000, me están regalando $2,000. Y claro, muchas veces ese crédito no solo que no lo necesitas, sino que en otros casos no estás en posibilidad de pagar. Pero también es importante mencionar que según un estudio que ha hecho la empresa Kantar, que es una empresa que se dedica a estudios de mercado, en lo que respecta al 2023 comparado con el 2024, porque todavía no tenemos cifras cerradas del 2025, ha aumentado en un 53% la cantidad de personas que están utilizando hoy el crédito en el Ecuador para el consumo de bienes y servicios, valga la redundancia, de consumo inmediato, como las compras del supermercado, es decir, los gastos domésticos. Y esto también evidencia dos problemas. Obviamente, el tema de la educación financiera, que es una tarea pendiente y permanente de nuestro país, y no solo del gobierno, sino también desde los hogares, pero también, decía yo, evidencia otro problema: la falta de liquidez que hoy tiene la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el tema del sobreendeudamiento es algo que debemos considerar con la amplia seriedad que significa, con los problemas conexos que traduce o que implica, pero también con las soluciones que necesitamos. Acá, por ejemplo, le envío un abrazo al doctor Juan Francisco Román, que siempre está en sintonía de nuestro espacio. Dice: la banca lanza al mercado solo crédito de consumo al 18% anual, pero el crédito productivo es increíblemente problemático. Tiene factores, pero la banca pública debe mejorar los créditos productivos. ¿Qué le parece a usted esta reflexión de Juanfra? Bueno, primero saludo a Juan Francisco, un querido colega. Además, es importante mencionar que eso que ha mencionado es muy cierto. Lamentablemente, en muchos casos, obtener un crédito resulta tan complicado que por eso, según cifras de un estudio que hizo el Banco Mundial, solo 2 de cada 10 personas en edad económicamente activa tienen acceso al crédito formal. El resto, es decir, 8 de cada 10, el 80% de la gente está expuesta al comercio irregular de créditos. Dicho de otra manera, el chulco. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, yo he estado a las 5 o 6 de la mañana en el mercado de Caraguay, en Guayaquil. Llega la pesca y llega el chulquero para prestarle los $100 para comprar la pesca, y a las 6 de la tarde le está yendo a cobrar 120, que si usted lo ve sin el contexto, usted dice, bueno, le están cobrando el 20%, pero eso se traduce todos los días, y el 20% diario se traduce en 1000% anual, y eso realmente debe generar también alerta respecto al acceso al crédito para quienes realmente lo necesitan, sobre todo en el ámbito productivo. ¿Cómo entonces, o cuál sería la propuesta respecto de ese tema específicamente, acceso al crédito? Bueno, en lo que respecta al acceso al crédito hay mucho por hacer.
deberes, no solamente en lo que respecta a las tasas de interés y los requisitos para el acceso al crédito, sino también en que se pueda, digamos, disponer de los recursos para este tipo de créditos productivos dándoles prioridad. Claro, a veces no son del todo prioridad porque la tasa de interés suele ser más baja que el crédito de consumo y por eso mucha gente decide optar por una tarjeta de crédito o un crédito de consumo para ponerse un negocio, porque acceder a un crédito productivo a veces puede ser un poco más complicado. Pero vamos a lo de fondo, y lo importante del tema es que debemos también tener en cuenta que en el corto, mediano y largo plazo se deben generar medidas de carácter urgente. Por ejemplo, qué importante sería que desde el gobierno nacional, ya que se han hecho algunos procesos de condonación, se hable también de la condonación de créditos estudiantiles de hasta $5,000, tanto del IES como de Banco del Pacífico, para aquellos estudiantes que ya durante más de 5 años no los han podido pagar. Muchos de ellos ¿Condonación del crédito, dice, o solamente de los intereses? Perdón, doctor. ¿Del crédito total? En lo que capital. respecta a este aspecto específico, que es un tema de carácter social, el crédito total. Más allá de que por regla general yo no estoy de acuerdo con procesos generales de condonación, sí creo que en algunos casos se deben tomar consideraciones. Por ejemplo, el caso específico de los estudiantes que obtuvieron un crédito estudiantil que no han podido pagar en 5 años porque no han conseguido un empleo, esa deuda resulta ya incobrable, se puede aplicar un proceso de condonación. Ahora bien, pero también es importante dar seguimiento a las medidas. Justamente hay leyes de alivio financiero, resoluciones de alivio financiero o justamente también procesos de condonación que lamentablemente se quedan a veces en el papel. Y debo decirlo con toda certeza, lamentablemente pasó que la Asamblea Nacional aprobó el año pasado una ley orgánica de alivio financiero, pero muchos acreedores se negaron a aplicarla. Le voy a poner el ejemplo del Banco Nacional de Fomento. Ellos dicen, no, yo ya no soy banco porque estoy en liquidación, por lo tanto no aplico la ley. Pero el señor que me atiende la ventanilla tiene en su solapa la palabra banco, entonces yo no entiendo cómo es que ya no son banco. Por otro lado, se aprueba una resolución de alivio financiero por parte de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera que dispone que aquellas personas que deseen y que estén al día en sus créditos y los soliciten hasta septiembre de este año, pueden acceder a un alivio durante 6 meses. Pero usted se acerca al banco o a la cooperativa y le dicen, no, esas medidas son de carácter opcional. Si yo quiero te doy el alivio, si no quiero no te lo doy. ¿De qué estamos hablando? Las resoluciones de la Junta Monetaria y Financiera son de aplicación obligatoria para bancos y cooperativas. No puede quedar de forma opcional. Por lo tanto, yo creo que desde el gobierno nacional existe la voluntad política de ayudar a los deudores, pero lamentablemente esas decisiones a veces se quedan en medio camino, también en los mandos medios y lamentablemente no se terminan de aplicar muchas tanto de las resoluciones como incluso los procesos de condonación. Por ejemplo, en Ban Ecuador se hizo una condonación que funcionó como reloj a la perfección y la gente recibió un mensaje diciendo su deuda está eliminada, pero la misma resolución, copy-paste de la resolución, se aplicó para el Banco Nacional del Fomento. ¿Qué hizo Banco Nacional del Fomento? No, si usted quiere acceder a esta condonación, tiene que actualizar datos. Usted iba, actualizaba datos y le notificaban con la coactiva. Entonces, imagínense, ese tipo de cosas no pueden suceder porque al final del día quedan en letra muerta muchas disposiciones y buenas iniciativas. ¿Usted cree que también se debe dar beneficios a quienes cumplen con sus obligaciones crediticias? Porque, por ejemplo, siempre vemos... Y evidentemente hay un trasfondo, ¿verdad? De que a la gente que no paga, quien se atrasa, quien no encuentra trabajo, en el caso de los estudiantes, y no pueden cumplir con esta deuda, esta responsabilidad mensual, luego, después de unos meses, tienen tal vez una condonación. Sin embargo, ¿qué hacer con esas personas que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido desde, no sé, imagínense, 2019 el paro, luego vino 2022 otro paro, vino la pandemia antes de eso, etcétera, pero han cumplido con esta obligación mensual? ¿También habría o debería haber beneficios para ellos? Lamentablemente lo que usted ha dicho, Andrea, es una realidad. Si yo hoy estoy al día en mi crédito y, por ejemplo, debo $7,000 y me acerco al banco y le digo, ¿sabe qué? Quiero saldar la totalidad de la deuda, tengo 6,000. Por favor, rebájeme 1,000 y saldemos la deuda, y usted se olvida de mí. ¿Qué le dicen? No, le cierran la puerta. Ni siquiera quieren negociar con usted. La única opción que le dan es o refinancias o simplemente caes en morosidad y te demando. Pero en cambio, si usted tiene ya no 2 meses, sino
3 años, 4 años atrasados, le dicen, usted me debía 5.000, págueme 1.000 y saldemos el tema. Entonces, ¿qué mensaje se está dando ahí? Ahora, qué importante sería, dentro de nuestras propuestas también hemos incluido el tema de que en el mediano plazo, y esto ya depende también de la Asamblea Nacional, no solo del gobierno, se pueda incorporar de forma definitiva el mecanismo que se aplicó por la Ley Orgánica de Alivio Humanitario, perdón, de alivio humanitario que se dio en su momento por la pandemia respecto a los acuerdos preconcursales. Esta figura legal le obligaba al acreedor y al deudor sentarse en una mesa a negociar, y que si llegaba a un acuerdo usted con la mayoría de sus acreedores, ese acuerdo era vinculante para el resto de acreedores, incluso los que no estén de acuerdo, siempre y cuando obviamente se revise la capacidad de pago del deudor. Ese tipo de mecanismos que existieron a propósito de la pandemia hoy ya no existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por supuesto, hay que mejorarlo, hay que mejorar esas fallas que tenía ese mecanismo, pero debería incorporarse de forma definitiva al ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Para qué? Para que acreedor y deudor puedan sentarse a negociar. Hoy esa posibilidad le está absolutamente vetada, y el deudor, lamentablemente, cuando está con poco tiempo de morosidad, se encuentra con una puerta cerrada por parte de algunos acreedores. También debo admitir que en estos 2 años y medio en los que hemos logrado alcanzar a más de 90.000 personas de todo el país, también es cierto que muchos acreedores han ido haciendo conciencia y se han ido sensibilizando con el tema. Ojalá y esto llegue a todos. Por acá nos hacen una pregunta de parte de la audiencia. Dice, una pregunta al entrevistado, por favor. Si por cualquier situación uno aparece con una enfermedad catastrófica o cáncer, ¿se puede activar tal vez el seguro de desgravamen por las deudas que mantiene desde la fecha que es diagnosticado? Varias cosas al respecto. Primero, el seguro de desgravamen se activa en 3 escenarios: incapacidad absoluta, enfermedad catastrófica debidamente calificada y la muerte de la persona. Ahora bien, al respecto es importante también mencionar, primero, que la deuda, usted debe procurar, toda deuda, yo siempre recomiendo que tenga seguro de desgravamen, y en el caso que nos ocupa, revisar si ese seguro está vigente. Segundo, si usted no ha pagado las cuotas del crédito durante más de 2 meses, el seguro de desgravamen se inactiva automáticamente. Por otro lado, debe usted también considerar que la póliza exige ciertos plazos para poder reportar el siniestro. Es decir, por ejemplo, usted tiene 3 meses, tal vez, depende ya de la póliza, para reportar si tuvo una enfermedad catastrófica. Si usted lo reporta al día, me invento, 100, que ya pasó los 3 meses, usted lamentablemente pierde ese derecho. Por lo tanto, es importante considerar todos estos aspectos. Y sí, por supuesto, yo siempre recomiendo que toda deuda tenga un seguro de desgravamen. Acá, desde Loja, le envío un abrazo a Diego Pozo. Me pide que le pregunte sobre las opciones de alivio financiero. ¿Las hay, doctor? Como decía justamente hace unos minutos, se aprobó por parte de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera una resolución de alivio financiero que justamente debería aplicarse para que aquellas personas que están al día en sus créditos, pero que ya saben que quizá en el mes de julio no voy a poder pagar el crédito, aquellas cuotas que están por vencer, hasta 6 cuotas, enviarlas al final de la tabla de amortización. Esta medida, que yo califiqué como acertada, lamentablemente ha quedado en muchos casos en letra muerta. ¿Por qué? Porque los bancos y cooperativas se niegan a aplicar una resolución que debería ser vinculante por parte de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera. Y dicen que es opcional, simplemente dicen es opcional, y si quiero te lo aplico. He visto 2 casos que les han concedido, pero he visto cientos de casos que simplemente le dicen siga participando. ¿Y quién se encarga ahí de controlar o sancionar que eso efectivamente se cumpla? 2 entidades deberían ser la misma Junta Regulatoria Monetaria y Financiera, que debería vigilar que se cumplan sus disposiciones, y por otro lado también la superintendencia, tanto de bancos para la banca como la de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas. Pero lamentablemente, como digo, es importante, lamentablemente no se está dando un correcto seguimiento a que estas normas se apliquen. Por eso es importante que desde el gobierno nacional, que repito, yo estoy convencido de que hay una clara voluntad política de ayudarnos a nosotros los deudores, se pueda dar seguimiento a que esas buenas iniciativas realmente se apliquen en la vida real, realmente impliquen un beneficio para la gente. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y por ilustrarnos con este tema que es de profundo interés y que, por supuesto, despierta la atención de nuestra audiencia vinculada al sobreendeudamiento y alternativas de alivio financiero que usted nos ha explicado. César Coronel, un abrazo a la distancia, muy amable. Muchas gracias, un abrazo a ustedes y excelente fin de semana.
Gracias. Gracias al abogado César Coronel de Deudores Ecuador, ha estado con nosotros, brindándonos información y algunos tips respecto del sobreendeudamiento y alternativas para poder tener estos alivios financieros, conforme nos ha explicado en esta mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.